Buenos días. Buenos días para todos, para todas. Vamos encendiendo camaritas. Buenos días, profe. Sí, buenos días. Eso, bien. Sofi. Bien, Diego. Vamos encendiendo Buenos camaritas. días. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, querido. Profe, Cuéntame. miren que Juan Pablo está escribiéndome al interno y me está diciendo que se le dañó y que el celular, que se le perdió el cargador para ponerlo a cargar. Tremendo desorden de ese chino para que se le pierda el cargador, ¿sí o no? Dile que no hay problema, pues que yo estoy subiendo las clases a YouTube, que le paso el link. Igualmente yo las estoy poniendo en la misma lista de reproducción del bimestre pasado. Ustedes la pueden ver ahí, en YouTube, está normal. Dice tercer periodo, clase tal. Tercer periodo, clase tal, entonces no hay ningún problema ahí. Y ahí ya están las clases completitas. Entonces, si alguno tiene todavía el link de esa lista de reproducción, o si alguno tiene el link de mi canal, también se lo puede pasar de una vez al chico. Y ya. ¿Listo? Ahí no hay ningún problema, que ahí están ya todas las clases. Bueno, ¿quién me recuerda en qué quedamos la clase pasada en Ciencias Sociales? Pues tú nos explicaste sobre lo de el rey, la alta nobleza, lo de la pequeña nobleza y lo de los campesinos, que hay un feudo que tiene todo eso y que nadie puede salir de ese feudo. Ustedes son 7A, ¿cierto? Sí, señora. Listo, exactamente. Entonces, Calaya. listo. Entonces voy a llamar a lista. ¿Y quién se acuerda en qué quedamos en comunicación? De la radio, profe. Estás explicando lo bueno y lo malo de la radio. Quedamos en ventajas y desventajas. Listo, perfecto. Pues vamos al día. Hola, profe, buenos días. Hola, Sneakers, buenos días. Ya vamos 37 participantes, entonces voy a llamar a lista. Por favor, todos, ya saben, requisito para yo ponerles la asistencia es que ustedes tengan su cámara encendida. Si no la tienen encendida, yo automáticamente pongo falla. Yo ya leí esa vaina. Aunque ustedes me digan presente. ¿Listo? Cristian Felipe. Presente. Cristian Camilo. Cristian Camilo Arevalo. Sara Sofía Beltrán. Presente. Andrés David Cadena. David Alejandro Ceballos. Presente, profe. Keiner Andrés. Presente. Johan Duan. Cortés. Andrea Carolina. Presente. Sara Sofía Flores. Presente, profe. Juan David Galindo. Presente. Diego Alejandro García. Presente. Nicole Valeria García. Presente. Nicole Vanessa. Nicole Vanessa García se encuentra. Alexa Divina. Presente. Andrés Camilo Guerrero. Presente. Kevin Esteban Gutiérrez. Presente. Alison Juliet.
Alison Juliet no se encuentra. Laura Sofía Hernández. Presente. Jemerson Andrés. Presente. Sara Daniela. Sharon Mariana. Presente, profe. Ana Sofía. Presente. Juan Pablo Méndez. Profe, él es el que tiene problema del computador y el celular. Ok, Amy. Presente. Juan Sebastián. Presente. Juan Sebastián Morales. Ángel Sofía. Michael David. Profe, aquí estoy, Angel y Sofía. Angeli. Prende tu cámara, por favor, Angeli. Michael, ¿sí está? Bueno, profe. Julián David. Presente. Ashley Vanessa. Snyder. Presente. Presente, profe. Ok, Laura Sofía. Presente, profe. Peter. Presente. Juan Diego. Presente. Sharit Sofía. Presente. Karen Valeria. Presente. Andrés Felipe. Andrés Felipe Roncancio. Paula Andrea Sandoval. Presente. Dana Isabela. Presente. Giancarlos. Presente. Oriana. Presente, profe. Y David. David, ¿estás? Listo, perfecto. Bien, entonces, oficialmente muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra tercera clase de Ciencias Sociales y Comunicación. Entonces, pues como lo habíamos venido trabajando, pues sí, Profe, qué pena. sí. Usted me toma asistencia, es que no me ha podido conectar por temas de conexión. Tú eres, Andrés David Cadena. Cadena, creo que no, yo te puse la falla ya. Yo mi profe. Tú Zanahoria. eres Zanahoria. ¿Listo? Gracias. Bien. Entonces, como les venía diciendo, continuamos con nuestro tema de la Edad Media, su organización política, su organización económica y su organización social. El feudalismo básicamente es que organización política, organización social, organización económica. ¿Qué es? Por favor, no quiero ver cámaras apagadas. Veo muchas cámaras apagadas. Las encienden, por favor. Oriana. Profe, organización social. ¿Organización social para ti es feudalismo? Vamos a ver. Señora. ¿Qué nos dice Camilo? Camilo Arevalo. No te escuchamos, Camilo. Peter.
Señora, ¿cuál era la pregunta? ¿De qué era estabilidad social? ¿El feudalismo es un sistema político, un sistema económico o un sistema social? ¿Qué es? O sea, pues yo me imagino que es más social, pero, o sea, son las tres. O sea, son tres, pero una tiene que, o sea, ser más que la otra. O sea, las tres tienen que ver en el feudal, ¿sí? Pero, digamos, social, porque, o sea, ellos, o sea, conviven entre sí, ¿me hago entender? Sí, obviamente. Profe, yo, Vale, vale. Vamos con Amy, después va Angeli y después va Sara, ¿ok? Amy, bueno, profe, lo que yo opino es que se me olvidó la pregunta, ¿cómo era la pregunta? ¿el feudalismo es un sistema político, es un sistema económico o es un sistema social? ¿Cuál crees que es? Yo creo que es económico, es lo que yo creo, ¿Por qué crees que económico? porque pues es como que, espérame. Puede ser como económico porque es como como, ¿cómo digo yo? Como una población que, que tiene mucha economía, ¿sí me voy a entender? Ok, ok. Vamos a ver qué nos dice Angeli. Vamos a ver qué nos dice Angeli. Profe, es que era como un gobierno que, o sea, yo creo que es sistema económico, pero son las tres. O sea, se enlazan una con la otra. Pero yo creería que más económico. Ok. Cristian, Profe, yo creo que más como social porque las personas conviven entre sí, una entre otra y se van ayudando. vale. Nicole, Profe, pues yo creo que es económica porque digamos que, o sea, las personas están trabajando para que, digamos, que el rey les dé como una protección cuando haya guerra. Entonces, pues supongo que es económica porque cuando ellos trabajan tienen que pagarle al rey para que el rey pueda protegerlos cuando haya, pues, digamos, una guerra. Pues para mí lo veo así. vale. Paula, Profe, o sea, yo considero que son las tres. O sea, que el feudalismo son las tres: económico, político y social. Porque, o sea, reúnen características de todo, ¿sí me van a entender? Entonces, pues, me parece, pues, algo a considerar. ok, listo. Vamos a dejar las participaciones ahí. Las personas que no alcanzaron a participar, ahorita me participan, ¿listo? Entonces, pues continuamos con nuestro mismo dimensión, mismo estándar. Esta clase sí vamos a dejar tareita, pero ya les explico cuál es. Básicamente, el feudalismo, sí, está muy entrelazado con lo político y sí, está muy entrelazado con lo social. Pero vamos a decir que el feudalismo es eminentemente económico, ¿listo? Cuando hablamos de feudalismo, estamos hablando de que es económico. ¿Listo, Angeli? Que está ahí súper animada bailando. Es económico, ¿sí? Porque es la manera en que se organizan durante esta plena Edad Media para producir lo necesario, ¿sí? Profe, entonces yo acerté, ¿cierto? Sí, Y yo también. o sea, es bastante cercano, es muy fácil confundir al feudalismo con el sistema social, porque se entrelaza, pero es eminentemente económico, ¿listo? Es más del tipo económico. Pues como O habíamos sea, venido, profe, yo tengo pues otra opinión, ¿sí? dale, O sea, digamos, por ejemplo, ahí como se ve en la imagen, se ve que ellos no, o sea, no compran así comida de, por ejemplo, digamos, así como de plástico, todo eso. Ellos la, la hacen, no, pues la siembran, ¿sí? sí, lo que pasa es que el hecho de que no haya moneda no significa que no haya economía, no significa que no produzca, ¿sí? Ellos intercambian, lo hacen a través del trueque, pero esa es básicamente su economía, el feudalismo, un pedacito de tierra en donde hay todo, ¿cierto? Y en donde es una economía cerrada.
una persona que vive en un feudo no necesita irse a otro para conseguir lo necesario. Dentro de su feudo lo tiene todo, básicamente. Lo más necesario. Tiene el alimento, tiene las herramientas, tiene el vestido. Ahí mismo lo puede conseguir, entonces no es necesario irse para otro feudo. ¿Sí? Eso era lo que habíamos hablado de que era una economía cerrada. ¿Listo? Veníamos pues de grandes imperios, ¿no? Como era el imperio carolingio, donde un solo rey reinaba en una gran extensión de tierra, pero aquí nos pasamos a los feudos. Cuando se divide ese imperio carolingio, empezamos a ver porciones de tierra en donde manda su señor feudal y nadie más, ¿sí? Es básicamente como la autoridad máxima en el feudo, ¿sí? Inicialmente el rey sí tenía control sobre todos los feudos, pero después los señores feudales se van independizando un poquito de la autoridad del rey y van empezando a mandar ellos mismos en sus feudos. Obviamente que le rinden apoyo al rey en caso de que lo necesite, pero cada feudo va a ser casi que una república independiente. Lo que pasa en un feudo es problema del feudo y de su señor feudal. ¿Sí? Profe, Entonces, yo tengo otra opinión. dale. Oh, bueno, es una pregunta. Bueno, ¿Sí? sigamos, o sea, por ejemplo, si ellos no tuvieran, pues, como, o sea, si ellos no siempre, si ellos no sembrarían pues, la comida, o sea, por ejemplo, en este momento el maíz, creo que es, no sé. Bueno, si ellos no sembrarían eso, entonces ellos les tocaría comprar. Entonces la pregunta sería, ¿por qué si ellos no tuvieran eso, entonces, cómo? Ay, se me fue. Bueno, ahorita le digo, profesor, que se... Más o menos cómo consiguen los productos. ¿Sí? Digamos, yo necesito maíz, pero no tengo plata, entonces ¿cómo consigo maíz? Pues básicamente yo necesito maíz y no tengo, pero resulta que yo cultivé papa. Entonces yo a usted le ofrezco tanta papa por tanto maíz. Ese es básicamente el trueque. Sharon, ¿tienes alguna pregunta? Ah, no, profe, perdón. Ah, ok. Listo, entonces vamos a ver que el feudo es económico y es una economía cerrada que sí va a estar muy emparentada con la organización social, pero ya lo vamos a ver. En la clase pasada habíamos visto esta pirámide, ¿no? Y habíamos visto que todos estos que están aquí, el rey, la nobleza, la pequeña nobleza, el alto clero, el bajo clero, van a ser los estamentos privilegiados. ¿Por qué privilegiados? ¿Por qué se les llamará privilegiados? Dime, Angeli. ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Por qué se les llama a estos estamentos privilegiados? Tiene el micrófono apagado. Paula, dale tú. Profe, Profe, yo, yo sé, profe. Yo también. Va Paula. Ok. Beneficiados es porque tienen, privilegiados es porque tienen más beneficios o tienen beneficios que los campesinos, o sea, cosas que no pueden tener o no pueden hacer las demás personas normales, entre comillas. Ok, a ver qué nos dice entonces Snyder. Ah, sí, profe, un momento. Bueno, profe, la verdad, digamos, los privilegiados son aquellos que tienen derecho a cosas que, digamos, los de la realeza tendrían. Digamos, como tienen derecho a estudiar, tienen derecho a una buena casa, digamos, a un mayordomo, así. Digamos, los privilegiados son personas que, digamos, ellos como escogen o nacen privilegiados con esos derechos como de la misma realeza, del príncipe y todo eso. Y van a ser clases privilegiadas no solo porque tienen lujos y tienen recursos económicos, sino porque ninguna de estas clases va a tener que pagar impuestos. impuestos. Profe, yo iba a decir eso. Buena, Peter, buena, pero ahí estás atento. Ninguna de Profe, estas qué pena, clases profe, paga es que impuestos. el internet se me O sea, fue, pero ya vine. ellos no son como los
campesinos son los de más abajo que les toca pagar impuestos por las tierras y todo eso, Nada, sino nada, que ellos nada. son como exentos de esa. Todo. Profe, yo Además, tengo Porque una aquí pregunta, nadie va a pues una pagar. pregunta diferente. ellos como tal no. Entonces, Ah, en estos momentos, pues el pueblo de los feudalismos, en ese momento, ¿qué serían ellos en la... o sea, actualmente el campesino Campesino. es igual, normal a cualquier otra clase social. Todas las clases sociales actualmente pagan impuestos, trabajan supuestamente para hacerse lo suyo. Pero en esta época, estas clases sociales que están aquí no pagan impuestos, no le pagan nada a la iglesia, no le pagan nada a nadie, y además de eso, como tal, no trabajan, ¿sí? En los trabajos que hay en esa época, que va a ser la agricultura, la artesanía, ¿sí? Ellos no trabajan, ellos viven de chuparle la sangre básicamente a los campesinos. Los campesinos son los que sí trabajan y los que sí le van a mantener la barriga a todas estas tres clases. Les van a generar la riqueza, ¿no? Entonces el campesino trabaja y le paga al señor feudal, y le paga a la iglesia, y le paga al rey, y se queda con un atricito de parte apenas para medio sobrevivir. Y los campesinos son casi que el 95% de la población, y el otro 5% pertenecen a esta clase. Entonces el 95% manteniendo al 5%, ¿sí? Entonces, básicamente es como funciona ahí, así la dinámica feudal. ¿Listo? Vamos a ver entonces, pero ¿cómo hacía yo? Profe, ¿Cómo pero, hago? o sea, en ese tiempo, Dime, profe, una pregunta. dime. En ese tiempo, digamos, esos impuestos, o sea, las tierras, porque pues no pagaban con dinero, o sea, no, o sea, eso no apoyaba al pueblo, porque se supone que ahorita los impuestos son para ayudar al pueblo, ¿no? Entonces, si ellos no era con dinero, ¿cómo ayudaban al pueblo con una parte de una finca? No, ellos lo único que brindaban era protección. Pero que a ti te dieran que el rey con los impuestos iba a invertir en salud, no, mentira. Que iba a invertir en los caminos, mentira. Que iba a invertir en educación para los campesinos, tampoco, nada de eso pasaba. Lo único que les garantizaban era protección, y ese era el contrato y punto. Si viene algún otro señor feudal o algún otro rey a invadir este feudo, yo les entro al castillo, los protejo, les garantizo que sus tierras van a quedar ahí, las voy a defender, y eso es todo lo que le ofrece el señor feudal y el rey a los campesinos. No les ofrece absolutamente nada más. ¿Sí? Se pueden morir de hambre perfectamente, y el rey no va a tener ninguna responsabilidad ni el señor feudal. ¿Sí? Lo que me da a mí garantías de estar en la punta de esa pirámide es tener mucho poder económico, que lo consigo en herencia, ¿cierto? Siendo muy cercano al rey y que me dé tierritas, y también siendo muy cercano a la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica también va a ser una de las grandes terratenientes de la Edad Media, mejor dicho, tiene más tierras que cualquiera. Si un señor feudal se ganaba tierras, se las daba a la Iglesia, cosas por el estilo. Entonces, si yo estoy muy unido a la Iglesia, voy a estar arriba en esa escala social. Y aquí tenemos, digamos, que otra pirámide que me parece más acertada. ¿Por qué es más acertada? Porque a la cabeza no va a estar ningún rey ni ningún emperador, sino el Papa. Y es cierto, porque el Papa durante esta época va a coronar a los reyes y va a decir quién es rey y quién no. Acordémonos lo que pasó con Pipino el Breve. Él fue y habló con el Papa Zacarías, hizo un trato, y entonces el Papa Zacarías lo ayudó a volverse rey, porque él no iba a ser rey, no pertenecía a esa familia. Pero el Papa lo hizo posible. El Papa es quien pone y quita reyes, básicamente, en la Edad Media. Cada quien va a mandar en un pedacito de tierra, pero el Papa manda en todo. La Iglesia manda en todo, ¿sí? La Iglesia se puede entrometer en cualquier feudo, aunque esté muy lejos. A cualquier señor feudal le puede rendir, le puede pedir cuentas. A cualquier rey lo puede destronar, ¿sí? Entonces, la Iglesia y el Papa va a estar en la cabeza totalmente. Emperador como tal en esta época no hay visible. Hay de pronto un rey que otro, ¿sí? Pero como tal, esa organización social la vamos a ver más aquí.
donde están los señores feudales, duques, condes, obispos, ¿sí? Después, más abajo, en la jerarquía, vamos a encontrar a los caballeros, ¿sí? Eran quienes hacían la guerra y defendían el feudo. Y por último, y no menos importante, el campesino, el que mantenía todos estos. Entonces el campesino le rendía cuentas al caballero, a los grandes vasallos, al rey y al papa. Le tenía que rendir cuentas a un montón de gente. En cambio, el caballero pues solo le rinde cuentas a la nobleza, al rey y en cierto sentido al papa. Si seguimos con esa lógica, entonces estos vasallos al rey y al papa. Y el rey únicamente al papa, ¿sí? Entonces ahí vemos la jerarquía. Entre más abajo estés en la pirámide, a más gente le vas a tener que rendir cuentas y que pagar. Profe, o sea, por ejemplo, digamos, hay los campesinos mantienen pues a los reyes, ¿cierto? Al rey, o no sé cómo será eso. Sí, lo mantienen Es una básicamente. pregunta. Dime. O sea que el papá no le da cuentas a nadie. No, el papa se entiende con Dios supuestamente. El papa está por encima de todos. Profe, una pregunta. O sea, digamos, tranquila. O sea, digamos que si un campesino, pues, no sé, digámoslo de algún modo, se revela y no rinde cuentas, ¿lo matan? O Sí, simplemente por decirlo de algún eso modo lo habían matan los puesto impuestos. una ley de pena para matar. Pena de muerte, donde lo decapitan y le cortan la cabeza, ¿no? Exactamente. Básicamente va a ser muy difícil que un campesino se rebele, porque la iglesia tiene el control mental básicamente de todo el mundo. Y si le dice la iglesia, si usted se revela, se va para el infierno, el campesino no se revela. El campesino Profe, lo que quiere es una llegar al pregunta, cielo. ¿no? Dime, me dice. Una pregunta, digamos el Papa, ¿no? El Papa que se dice que tiene el acompañamiento de Dios y es superior a todos en el mundo. Entonces, digamos, el Papa si quisiera, digamos, por él mismo, digamos, el emperador hizo algo malísimo, mejor dicho, este rollo no sé quién. Entonces, digamos, el Papa si dice, no, te vas a ir al infierno y te vamos a decapitar, entonces, ¿lo hacen? O sea, todo lo que diga el Papa lo hacen, sin importar el rey o el emperador, ¿nada? Sí, totalmente el Papa tiene la autoridad. Profe, no sería imposible que pues, o sea, el Papa hablara, o sea, más o menos, o sea, lo que yo me imagino es que hablara con Dios. No sería imposible porque, o sea, siendo un Papa, ¿sí? Es imposible hablar con Dios, porque pues Dios está en el cielo. Pues según él le ora a Dios y habla con Dios, y Dios le da o sea, lo ilumina y él ayuda a todos. Esa es la creencia, pero yo también les puedo decir aquí que Dios me dijo que les pusiera a todos un uno. Y ustedes, ¿cómo me van a decir? No, usted no habló con Dios. No, yo sí, yo hablé con Dios. No pone el uno, pues lo manda al Dios infierno. Dios me dijo eso y yo les voy a poner un uno a todos porque Dios me lo dijo. ¿Y quién me dice que no? Gloria a Dios. ¿Quién me dice que yo no hablé con Dios y que Dios me dijo eso? Sí. Entonces es eso. El Papa va a tener pues toda la importancia y toda la capacidad de actuar, de manipular al que quiera, ¿sí? Y va a tener pues, va a ser la más rica durante toda la Edad Media porque tiene todas las tierras, tiene hasta los reyes del mundo a sus pies y rindiéndole cuentas. Entonces pues el Papa va a ser, mejor dicho, la gran cabeza de la iglesia, ¿sí? Y la gente no se revela porque si no se va al infierno. Es más, si el rey empezara a cortar cabezas a todo el mundo. En algún momento se tuvieron que revelar. Pero más adelante, y por otras cosas que van a suceder. Pero mientras la Iglesia Católica tiene el poder y tiene controlados mentalmente a todos, ellos no se rebelan. Ellos aceptan los designios de Dios. Dios quiso que ese rey fuera así, y Dios quiso que nos descabezaran, entonces pues yo no me voy a poner en contra porque si no me va al infierno. Si me pongo en contra me descabezan y además me voy para el infierno. En cambio, si yo acepto, pues me descabezan y apenas me descabecen yo me voy para el cielo. Entonces yo prefiero hacer caso, ¿sí? Es básicamente la lógica que se maneja en la Edad Media. Entonces esa iglesia pues va a estar también representada por lo que es el clero, ¿sí? El clero Pero pues... entonces allá no sería un delito, o sea, descabezar a la gente.
No, no estaba prohibido, o sea, era una práctica muy normal, decapitar y matar, normal. Uf, muy Eh, cruel. obviamente que la iglesia no es solo el papa, la iglesia tiene sacerdotes, tiene monjes, tiene arzobispos, tiene un montón de gente que también va a estar jerarquizada, ¿sí? También vamos a tener un alto clero y un bajo clero, ¿sí? El alto clero van a ser los que estén más cercanos al papa, ellos sí van a tener la platica, a ellos sí les van a llegar los diezmos, a ellos les van a llegar las limosnas, a ellos van a ser los dueños de las tierras y los que reciban la producción de esa tierra. Ese es el alto clero. Ellos sí tienen platica. Pero los del bajo clero van a ser los sacerdotes, los monjes, las monjas, y ellos no les va a llegar casi platica. Lo que reciben de las limosnas y demás, con eso se lo queda al arzobispo. Entonces van a ser, digamos que, a pesar de que ¿Cómo así? pertenezcan a ¿Cuáles la eran las iglesia, limosnas? a No le pesar queda de que dinero. pertenezcan a la iglesia, van a estar un poquito pobres, ¿sí? Aquí tenemos el dibujito de cómo se dividen. Entonces podemos ver que a la cabeza está el papa, y el papa tiene toda la platica, a él le llega todo, ¿sí? También tenemos aquí abades, obispos y arzobispos. Ellos van a ser los que el sacerdote recogió la limosna, pero se la entregó al arzobispo y le llegó para los bolsillos de este. Aquí recogieron los diezmos en el santuario, pero se los pagaron a estos, ¿sí? Entonces básicamente así va a ser. Los que estén aquí arriba van a tener más plata, los que están aquí por la mitad, más o menos, y los que están aquí, frailes, monjes, monjas y sacerdotes, no, van a estar bastante pobres, ¿sí? Y van a recurrir a la práctica de prestar platica, pero con intereses, ¿sí? Con hartos Profe, ¿y intereses. por qué a los superiores de los conventos monásticos, yo no sé qué, no les dan plata? Porque todo se va para las cabezas principales de la iglesia, ¿sí? El resto, que mire cómo sobreviva, ¿sí? Apenas la O sea, el iglesia mismo les da papa como el puede sustento. sacar pues su plata, ¿no? Profe, ¿cuáles se supone que eran las limosnas si no había dinero? Que eran unas papas. De pronto era la comida, no sé. Una vaquita muerta, quizás carne sobrada, que, ya no quiero esta carne, vamos a dársela. ¿No? En cosas más bien, sí, se daban cosas. La otra clase que tenemos y la organización social, vamos de arriba para abajo, ¿no? Tenemos el papa, el clero, ahora que los guerreros y los caballeros, que también van a ser una clase social que tenga ciertos privilegios, que no tenga que pagar impuestos, que están básicamente mantenidos, ¿sí? Porque han jurado fidelidad al rey, al papa y al que se les atraviese, lo matan, ¿sí? Con tal de defender los territorios de su rey y de su señor feudal. Profe, yo tengo una pregunta Sí, sobre los guerreros y caballeros. dime. Ellos, o sea, constante tenían pues, guerras o no, o sea, no tenían casi Sí, guerras. sí, sí, sí. O sea, ustedes saben que en la Edad Media como la riqueza es la tierra. Si usted tiene tierra, es rico. Si no tiene, usted es un pobre arrancado. Listo, no hay más. Entonces, si yo quiero ser más rico, ¿qué tengo que hacer? Obtener más tierra. ¿Y cómo consigo más tierras? Intercambiando, Trabajo. haciendo troque. Yendo a la guerra. Básicamente se las quito al otro señor feudal a como de lugar. Entonces, durante toda la Edad Media van a haber muchas guerras y muchos enfrentamientos por querer conseguir más tierra, para ser más ricos y más importantes. Entonces, por eso los caballeros van a ser tan relevantes de una clase social privilegiada, porque ellos van a defender la riqueza, ¿sí? Ellos van a conseguir más tierras y defender las que ya tienen. Todo el tiempo están en guerra en la Edad Media. E incluso para ser caballero en algún momento se empezó a hacer hereditario, ¿sí? Entonces el hijo del caballero, el hijo del guerrero, era guerrero. Si usted no era hijo de un caballero o un guerrero, pues entonces no podía ser guerrero, porque estaba en una clase privilegiada. Había excepciones, también a veces el hijo de un campesino se podía volver guerrero, pero pues era un guerrero pobre. O si no, pues se volvía monje, también podía volverse monje, pero los monjes pertenecían también al bajo clero, entonces seguía siendo pobre.
monje o caballero, seguían siendo pobres, ¿sí? Profe, en ese tiempo solamente, o sea, no existían ¿qué se dice? ¿Los arcos? Arcos, flechas, espadas, eso era con lo que se luchaba, todavía no existía como tal pólvora. Hachas, bueno, un montón O de sea que cosas. ahí Digamos era que como, digamos, yo, los vikingos, profe, o sea que usaban esas, digamos, como ballestas, cuchillas, de esos, ¿cómo es que se llama? De esos picos katanas. así, esas hachas de dos cabezas, así, todo, así. Sí, catapultas también. Profe, una pregunta. Dime. Los obispos y los que están, o sea, los bajos cleros, como de alguna forma le pagarían al Papa y al Emperador. O sea, como con qué, porque digamos como que no, digamos, ¿no? No todos van a ir a la guerra y le van a dar, pues, de eso. Y pues, me imagino que comida o cosas así, ¿no? Pero los obispos no Les les dan van a tierra. dar. Es que se pagan tierras, sí, como dice Peter. Si el arzobispo recoge tierras, a él le dan tierras y la riqueza que produce esas tierras pues son de él. ¿Sí? Así las trabaja el campesino se queda con una parte chiquita y al otro le dan el resto, todo. Por eso la Profe, iglesia va yo a tengo ser tan otra rica. pregunta. Dime, Ok, Ingrid. gracias. Ay, pero pasaste ¿me puedes revelar la? O sea, por ejemplo, lo que dice ahí en los últimos rengloncitos, dice, otros pasaban a ser caballeros errantes o se convertían en jóvenes nobles vagabundos. O sea, eso quiere decir que o sea, los jóvenes nobles se convertían en caballeros o qué. Sí, las personas que pertenecían a la nobleza también podían volverse caballeros. Eso sí pasaba. Entonces, ¿ahorita qué clase tienen, chicos? Aprender. Tenemos aprende con G-Hit, profe. Entonces, si algo nos podemos pasar 5 minuticos del horario y no les molestaría. No, pues a mí no, la verdad. La verdad, no. Bien, entonces, sí, los de la nobleza también eran caballeros y también luchaban en la guerra. Pues de hecho se supone que el rey también tiene que ir a la guerra. Lo que pasa es que él entra de últimas. Él primero manda a todos los pobres a que se maten y ya cuando esté cansadito, entonces él sí entra a matar. Él se queda ahí guardadito esperando un ratico mientras se descabezan entre ellos y ya cuando estén cansaditos ahí sí. ¿Sí? Y nuestra última organización social, por último, en la base de la pirámide vamos a tener a los campesinos. ¿Sí? Son la escala más baja en la pirámide social, pero no significa que no sean importantes. Que no tienen privilegios, que están viviendo en la mala todo el tiempo, que están pobres, muertos de hambre, eso sí, pero son muy importantes. Sin campesinos no se hubiera podido mantener la parte de arriba de la pirámide. ¿Sí? Ellos son productores, son básicamente agrícolas, también artesanos, también herreros y demás oficios en el momento, pero van a llevar del bulto. ¿Sí? Ellos sí no van a tener ningún privilegio, van a vivir en la pobreza, se van a ver en serios problemas para alimentarse, para vestir, para ver dónde vivir, ¿sí? Porque tampoco es que les dieran las supercasas. E incluso dentro de esas campesinos también tenemos ciertas clases sociales, unos campesinos más jodidos que otros. ¿Sí? Tenemos aquí los siervos de la gleba. Estos siervos de la gleba eran casi que propiedad de su señor feudal. Tenían que trabajar en la tierra que les había dado el señor feudal de por vida. O sea, Ellos casi siempre pues les tocaba como recoger pues los últimos, como por ejemplo, por decirlo así, granitos de arena, pues para poder comer, ¿cierto? O sea, recoger lo sobrado. ¿Sí? más o menos, más o menos. Nos queda un minuto, ya saben que si se cuelgan volvemos a entrar a la llamada, ¿listo? Lo que pasa es que ellos eran casi que propiedad del señor feudal, porque el contrato que habían conseguido era, usted me trabaja para toda la vida este pedazo de tierra,